Montevideo tienen a veces a protagonistas a taxímetros, ¿no? Por supuesto. Y los mayores perjudicados muchas veces son los que van en ese taxi detrás. El pasaje. El pasaje. El pasaje. Porque claro, ¿qué pasa? Cuando hay un accidente, hay un choque, hay un movimiento del auto, muchas veces el pasaje se mueve en el auto y choca con la mampara. ¿Qué? Ni me es lo duro digas. el coso ese. Ni me lo digas, que yo siempre tengo un pánico asesino con esa mampara. Es verdad, Sí. es verdad. Y bueno, a veces es verdad que también a veces uno como pasaje se pone el cinturón. A veces sí, a veces no. A veces sé- no tienen. Sí, exactamente, a eso voy. Y a veces no tienen. Y aún así, ese cinturón no sé si es del todo seguro, porque no sé, tiene como sus cositas así de carencias. Pero bueno. No, ya claro, y veremos. además es tan fuerte el impacto que genera estar ahí adentro y golpearse con la mampara que está tan cerca, que la lesión que se realiza el pasaje es de gravedad, que la mayoría de los casos termina en el CTI. Sí, yo conozco el un 90%. par de personas que se rompieron el caballete directamente. Ujú. Bueno, este tema se ha puesto nuevamente en el tapete porque hay nuevas medidas que van a tener que respetar los taxis de Montevideo, como por ejemplo una distancia que se va a tener que imponer entre el asiento trasero Bien. y la mampara. Esa distancia es de 69 centímetros. Voy a subir con 1 centímetro al taxi. Ujú. de ahora Pero en más. además, ¿realmente esta distancia servirá para evitar estas lesiones o no? Habría que preguntarle entonces, habría que averiguar un poquitito más. Por eso ya tenemos al teléfono al integrante de ANCOSEB, Manuel Dafonte, sí, que nos va a estar, yo qué sé, ilustrando, aclarando un poquitito más sobre este tema. Ya le damos la bienvenida. Manuel, ¿estás allí? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido. Encantado. Bueno, a ver, ¿cómo es esto de los 69 centímetros? ¿Qué explicación tiene? No sé qué medida tiene ahora. Sinceramente, si vos me preguntás qué medida tiene ahora, qué medida hay entre el asiento y la mampara, no tengo ni idea. Bueno, si nos atenemos a la reglamentación que existía antes de que se modificara ahora, Ujú. la distancia debería ser unos 65 centímetros, Ok. Ujú. ¿verdad? Bien. Porque lo que estaba establecido es la distancia de la mampara al borde del asiento, o sea, donde van los pies del pasajero, que estaba establecida en 20 centímetros. Y en la reglamentación lo que decía que el asiento debía tener una profundidad, un ancho a nivel del asiento de 45 centímetros. Ujú. O sea que lo que había antes, que estaba medido a nivel del borde superior del asiento, donde la persona se sienta, digamos, se apoya en él, era 65 centímetros. Ujú. Ahora lo miden a nivel del respaldo, del borde superior del respaldo del asiento, en una línea horizontal, y se supone que a la altura del vidrio de la mampara. Claro. Y ahora le da 69 centímetros, Ujú. como lo establecen como reglamentación. 4 centímetros de diferencia son 2 traveses de dedo. Usted pone 2 dedos adelante de su nariz, Ujú. y eso es lo que ganó de distancia la mampara. Sí. Si además tenemos en cuenta que el borde del asiento donde usted apoya la nuca, Ujú. el apoya cabezas, Sí. y su cara está como 20 centímetros adelante, Ujú. la distancia que tiene la mampara son 50 centímetros, Ujú. Ujú. ¿verdad? Yo los invito a que busquen en Latin Cup, ¿verdad? O en Euro NCAP, que están los videos en la página de estas dos instituciones, que prueban los vehículos con maniquíes, con muñecos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué dice? Que miren las pruebas, los videos, y vean cómo se desplazan los muñecos que van en los asientos traseros. ¿Y cómo se destrozan la cara? Muchas veces sobrepasan el borde del asiento delantero. Claro. Ujú. Entonces, la única forma de establecer una distancia segura a un elemento artificial rígido que se coloca en un auto que no está diseñado para ello, ¿verdad?, es hacer una prueba crash test. Ujú. Agarrar un taxi con la mampara, llevarlo, ¿verdad? Latin Cup lo hace y se ofreció a hacerlo, y probar que realmente los pasajeros no se exponen a riesgos mayores por utilizar la mampara a esa distancia. Ven a quedar a 50 centímetros de la cara, Ujú. Ujú. ¿verdad? Lo que pasa es que estas medidas, por lo que nosotros pudimos leer, pues nosotros de ANCOSEB manifestamos nuestro interés en participar y opinar cuando se iba a discutir este tema con la Intendencia, con el Departamento de Tránsito, y se nos negó la posibilidad de participar. Ujú. O sea que la opinión de los usuarios, cuando se tomó esta decisión, no fue tenida en cuenta. Esto se decidió entre la patronal del taxi, el gremio del taxi y la Intendencia. Y por lo que leímos de las manifestaciones del director de Tránsito,
es que eran las medidas posibles dentro de los vehículos que se utilizan como taxi. Claro. Pero lo que pasa es que los vehículos que se utilizan como taxi son inadecuados. Claro, esa es la verdad. Y lo que se termina haciendo es trasladando el riesgo que tenían los conductores por la inseguridad a un riesgo por el tránsito sobre los pasajeros. Entonces, esto no es una medida de seguridad, simplemente le trasladamos el riesgo. De uno se lo pasamos a los otros. Y eso es muy grave. Y no hay nosotros como usuarios queríamos participar y opinar y establecer algo que sea seguro para los usuarios. Claro, porque la diferencia entonces va a ser de 4 centímetros. 2 dedos. Eso Claro. se ganó de la que había antes reglamentado a lo que hay ahora. Lo que pasa es que se cambió el lugar de manifestar o de expresar la medida. En vez de hacerlo a nivel de la base del asiento, ahora lo hacemos a nivel del borde superior del respaldo. Entonces parece que estuviéramos haciendo una medida mucho más grande. Pero en realidad no es suficiente. Pero, mucho más grande. ¿Y cómo se va a hacer para implementar esto, no? Porque que los taxis pueden o correr la cambiamos de mampara. taxi o sacamos la mampara. Son dos opciones. Digo, saca la mampara, saca el efectivo de los taxis, se terminó el problema, como pasa con Uber. Uber no necesita usar mampara, no tiene problema de inseguridad. Claro. Digo, no le quiero hacer una publicidad a Uber, simplemente digo que es un problema de que no se puede resolver de esta forma. Claro. Pero en vehículos que no están diseñados para eso, que son chicos, no se puede poner una mampara. Claro, sí. Sin que implique un riesgo grave para los pasajeros. O sea que si importaran otro tipo de vehículos, en realidad la mampara podría llegar a ir. Eso es otra cosa. Hay vehículos que se fabrican con mampara para taxis. Pero tiene una distancia mucho mayor a la mampara. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuánto es la distancia? Sí, más de 1 metro. Más de 1 metro. Fabricados especialmente para taxis. Estamos lejísimos. Que vienen de fábrica. Que hay en Londres, hay en Nueva York. Lo fabrica Nissan, lo fabrica Ford, hay empresas chinas que lo fabrican. Pero esos son vehículos diseñados de fábrica para eso. Esto es un implante, un agregado que solo existe en Uruguay, ¿no? Y entonces ahora, por las declaraciones del director del tránsito, dice que son las medidas posibles. O sea, fueron a medir los vehículos, vieron a ver cuánto cabía y dijeron, bueno, la medida es esta. Pero eso no tiene ninguna validez para certificar que eso es seguro. Manuel, entonces yo pienso, ¿el cinturón de seguridad tampoco me sirve para nada? Y vos mirá, en las pruebas de la Team Cup, el desplazamiento, que es mucho mayor a los 50 centímetros, y vas a ver cómo la carata es medida contra la mampara. Y además, si los cinturones no tienen pretensores, si no son todos de 3 puntas. 3 puntas. Claro. ¿No? Y con pretensor, que es lo que hace que cuando sufre un impacto brusco, se tranca el cinturón y entonces disminuye tu desplazamiento. Vos mira, y imagínate además que... ¿Y si vas con un niño? Ay, no, los niños van sueltos, no llevan sistema de retención. No hay. Que es obligatorio por ley. ¿No? Y no lo llevan. Entonces imagínate un niño con un cinturón que no lo sujeta bien, que no lo agarra, ¿no? ¿Cómo termina contra la mampara? Y además cuando hay choque, tú tenés que tener en cuenta que tu peso deja de ser el peso que tú tenés. Y se empieza a multiplicar. Sí, claro, quedás como un bólido, como un... Claro. Y un niño puede pesar 100 kilos o 100 de kilos, un adulto puede pesar 700 kilos. Digo, ¿con qué una madre ataja al niño? No. ¿O con qué un adulto pone los brazos y lo logra contener? ¿No? No, pero está comprobado que en el choque eso no se puede hacer, porque con el impacto uno pierde el control, por más que uno quiera ayudar a su hijo. No lográs porque por energía cinética tu peso se empieza a incrementar y no lo puedes contener. Digo, por algo la gente sale disparada de los vehículos. Por supuesto. ¿Y ustedes tienen algún número de cifras o contacto con la gente que ha sido lesionada? Nosotros, yo por mi trabajo he visto muchos lesionados a lo largo del tiempo y por eso mi preocupación por el tema. Y son lesionados graves además. Cuando trabajamos el año pasado en la comisión de mamparas, invitaron al cirujano maxilofacial Kertes, que expresó su experiencia con los pacientes desde hace años, que eran pacientes que no se veían antes en accidentes de tránsito. No existían los traumatismos maxilofaciales en accidentes de tránsito hasta que se impuso la mampara. Empezó una patología nueva que no existía antes, que son pacientes graves. De hecho, el seguro de los taxis tiene una gran cantidad de demandas por lesionados en el taxi. Gasta muchos cientos de miles de dólares en cubrir esas demandas. Y eso no existía antes. O sea, ahí tenés la prueba de que la mampara no es segura para los pasajeros que viajan atrás de la mampara. Sí, claro. No hay cifra. La cifra que logramos obtener del trabajo que hicimos el año pasado en UNACEB fue de que
discriminando los vehículos que eran taxis, los vehículos generales, nos daba una cifra entre 1,5 veces y 3 veces mayor cantidad de muertos, lesionados leves y lesionados graves, ¿verdad? Que con respecto a los vehículos particulares. Eso era estimando y compensando que los taxis hacían más horas en la calle que los vehículos particulares. Entonces se tomaba la cifra total, se dividía por un coeficiente estimativo y se sacaba esa conclusión. En cifras absolutas, los taxis tenían como 11 veces más lesionados que los coches comunes. Sí, no, si me ves más de 1,70 m, es peor todavía, porque vas como... ¿no? Arrollado. Claro, vas como arrollado, es verdad, y tenés menos posibilidades de nada. Yo tengo siempre esa sensación de que cuando vas en... De todo esto, que lo peor, de todo esto que se hizo todo el trabajo el año pasado, se reunió ahora la Intendencia para hacer un cambio, y el cambio es nada. Claro. El cambio no es un cambio, en realidad 4 centímetros más no cambia nada. ¿Se entiende eso? No, total. ¿No? Es como decir, mira que cambiamos todo, ahora sí que los taxis son seguros, porque ahora tenemos 69 centímetros. 69 centímetros no está probado que sean seguros, y por las cuentas que nosotros hacemos de la resolución anterior y de esta resolución y demás, parece que cambiamos el lugar de medida, pero en realidad cambiamos 4 centímetros. Claro, sí. Que no aportan nada. Capaz que había algún taxi mucho más chico que no cumplía ni siquiera esos requisitos, y entonces parece que, bueno, ahora eso no se va a permitir y vamos a mejorar un poco en eso. Pero era una cosa, había vehículos que la mampara uno la tenía contra la cara, a 20 centímetros. Digo, supuestamente no se cumpliría toda la normativa que estaba establecida. Pero digo, esto, desde nuestro punto de vista como ANCOSEB, nosotros decimos que sigue sin ofrecer garantía, que no está probado que ofrezca garantía, y que por los números que hacemos parece que no cambió mucho. Bien, bueno, le agradecemos, Manuel, por estos minutos. Gracias a ustedes por preocuparse del tema, porque es muy importante que los usuarios empiecen a ser tenidos en cuenta en el transporte cuando se toman decisiones, ¿verdad? Sí. Porque todos queremos usar transporte colectivo, o sea, la ciudad no se puede sostener solo con transporte particular. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. La gente, digo, tiene que viajar segura. Bien. Perfecto. Gracias, Manuel. Dale, chao.